buenas tardes, amados hermanos de Ministerios Antes del Fin. Con ustedes, el doctor Daulin Ureña para la actualización número 64. Les pido disculpas porque ayer mencioné una actualización por debajo de la que íbamos, pero es que los días se van juntando uno encima de otro. Hermanos, los números, las cifras, las cantidades de nuevos infectados y los muertos, es una cosa arrollante. Realmente, si uno se pone a pensar en lo que significa lo que está pasando alrededor de uno, no es nada fácil. Y el problema económico es lo más serio de todo lo que está pasando, porque está bien que está muriendo mucha gente, pero si lo comparamos con cifras de personas que mueren por el cáncer, por accidentes, por razones varias, estas son cifras que no harían tanta mella en la forma de vivir y en la economía. Pero las cifras, fruto de lo que el COVID-19 está haciendo, son cifras muy preocupantes. ¿Por qué? Porque el COVID-19 trabaja aquí. Porque el COVID-19 trabaja aquí con el miedo y el temor de la gente. Y porque si a este virus, este ataque, no se lo hubiera gastado los trillones de dólares que se le han gastado, no se hubieran tomado las medidas que se han tomado, draconianas o no, y no se fuera a hacer aún más de lo que se ha hecho, aquí estuviéramos hablando de cientos de miles de muertos. Entonces, siempre usamos para cómo va la economía, por lo menos en nuestro mundo, usamos la referencia norteamericana. Mire, hace un par de días yo hice un análisis sobre por qué venían días difíciles para la economía mundial. Mire, a diario salen cifras y noticias que le dicen a la gente, el doctor tiene razón, no era ningún tipo de exageración. 103 millones de los 340 millones de habitantes que hay en Estados Unidos, 103 millones ahora mismo no están trabajando. Pero piense que de esos 340 millones que hay, no todos están en capacidad de trabajar. Hay una gran cantidad que son ancianos, jubilados, y hay otra cantidad que son niños. Entonces, que una tercera parte de la población total no esté trabajando, significa que el desempleo real anda como en un 26%. Sin embargo, hasta ahora dice que el desempleo anda en un 14.7%. Pero eso está reportado por debajo de la cantidad real. Solamente en abril se perdieron 20 millones de empleos en Estados Unidos. 20 millones. Y usted podría decir, sí, pero eso va a regresar porque las condiciones están ahí. Hermanos, yo tengo vehículos y cuando un vehículo de esos se daña, es que uno nota lo mucho que pesa un vehículo. ¿Por qué? Porque después de que un vehículo rompió el momentum que llevaba y queda en alto total, empujarlo y romper la inercia de nuevo es muy difícil. Entonces, así mismo es la economía. Que la economía vuelva a agarrar su momentum, su empuje, su impulso otra vez, así como un motor de esos que se le daban maniguetas para que prenda, va a tomar, según JP Morgan, que es uno de las agencias mundiales que más certeramente proyecta asuntos económicos, va a tomar 10 años para recuperar y volver a los niveles donde estábamos, si es que volvemos. Los federales, los Feds en Estados Unidos, deben 25 trillones de dólares, los estados y el gobierno federal. 25 trillones de dólares. Ustedes recuerdan cuando yo les hice una ilustración de cómo lucía la cantidad, uno encima de otro, de dólares, de papeletas de 100 dólares en pilas alrededor de la Estatua de la Libertad, cómo la Estatua de la Libertad quedaba aprisionada totalmente por una pared que llegaba casi a las nubes, formada por la deuda americana, y estábamos hablando en ese momento de creo 14 trillones, fue la ilustración más cercana que yo encontré. Aquí estamos hablando del doble, 25 trillones de dólares.
Y para que ustedes tengan una idea solamente, miren, ahí están los demócratas pidiendo que se le pague $2,000 mensuales a todos los americanos, $2,000. Pero ¿qué es lo que se cree esa gente? Óigame, hay economistas de esos demócratas que yo no sé en qué universidad fue que le dieron títulos universitarios. Pero como la mayoría de ellos nunca ha trabajado o siempre ha vivido el gobierno, ellos no saben lo que significa en economía la creación de las riquezas, ni saben la teoría detrás de la división de las riquezas, y ni siquiera han aplicado, y parece que nunca les explicaron muchísimas leyes económicas sobre las cuales está montada una economía que vaya a ser fructífera. No entienden. Y para que ustedes entiendan, en los últimos 28 días, 30 días, el gobierno federal tomó $1 trillón adicional de deuda. Hay 4.8 en el sistema, los estados, no, pero esto fue solamente el gobierno federal, el centro. Así que en el ámbito de las economías mundiales no tenemos buenas noticias. Yo oigo aquí a los economistas hablando de un apocalipsis económico. Y en fin, todos los países. Pidámosle a Dios que, como dicen, el metas humano, porque este mundo lo va a necesitar. Hablando sobre el COVID-19, hay un estudio aquí que dice que si un país hubiera tomado las medidas que se tomaron de parar la economía, de dividir a la gente, de hacer cuarentenas, lo que en algunos países le llaman lockdown, solamente 4 días habría reducido en la mitad la cantidad de gente que se ha infectado o que ha muerto. Pero eso nosotros lo dijimos desde temprano. Yo recuerdo, hay un científico, un PhD ahí, a quien yo oigo siempre, y él colocó esa teoría desde temprano, y mucha gente dentro del gobierno federal lo criticó a él porque decía que sus proyecciones eran fatalistas. Sin embargo, hoy se muestra que tenía razón. Lamentablemente, cuando la mayoría de la gente no quiere escuchar una noticia porque resulta imposible de manejar, la gente tiende a tomar malas decisiones porque no quiere oír la verdad. Hermanos, y en ese sentido, la iglesia está pasando por un shock como ese. Yo se lo digo porque tengo gente a mi alrededor que simplemente no quiere oír de esto, no quiere oír lo que realmente está pasando. Óigame, lo que realmente está pasando. Yo recuerdo que hace unos días una persona, parece un adventista o algo así, de esas religiones, de esos grupos neocristianos, de esos grupos que predican que no hay infierno y que, bueno, ustedes saben, hay muchísimos tipos de creencias por ahí. El hecho es que hay muchos grupos que tampoco creen en el mundo espiritual. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día rechazan de plano el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia conforme se enseña en la Biblia. Así que eso de orar por los enfermos, hablar en lenguas, todo eso lo han eliminado antibíblicamente, dicho sea de paso. El hecho es que recibí una crítica donde alguien me decía: doctor, ¿y por qué usted no predica del amor de Dios? Y no predica de la salvación y de todo eso. Qué necia esa evaluación, no sabiendo que yo estoy hablando justamente de lo que hay que hablar en este momento. ¿Por qué? Porque la iglesia está bueno ya de predicar sobre temas que, si bien en un momento fueron extremadamente importantes, ahora hay que predicar sobre otros temas que son bíblicos, pero que son para el momento. Amén. Es como que si yo estoy enfermo, yo no quiero que tú me vengas hablando de gigantes, de creacionismo, de dinosaurios y de la construcción del templo, y mucho menos de Apocalipsis, porque yo lo que quiero es que Dios me sane. Así que traigan los evangélicos para que oren una oración de fe. Pero si estamos ante evidencias como las de ahora, que viene un cataclismo económico, que parece que las fuerzas demoníacas se están reuniendo para dar un último salpazo a la humanidad y tratar de desbaratar los planes de Dios,
No podemos estar hablando de sanidad, muchísimos otros temas que no tienen que ver, que si son siempre necesarios, estos son temas que ahora en el momento son temas del tapete, porque ahí sería aplicable que en el momento en que Jesús se sentó en una piedra y comenzó a hablar lo que se encuentra en Mateo 24, Jesús debió haber criticado a sus discípulos cuando le dijeron: Jesús, Señor Jesús, explícanos, ¿cómo serán los días finales? ¿Cómo serán los días del fin? Y Jesús calmadamente tomó lo que hace la Biblia, y para hablar sobre los tiempos del fin, sobre el día del Señor, sobre la gran tribulación, sobre el Apocalipsis, Jesús se tomó un capítulo completo y simplemente le dijo a los muchachos: ok, siéntense, pónganse cómodos, preparen sus cabezas para que no le exploten, pero miren, vendrán hambres, tribulación, guerras, pestes, pero eso será solamente dolor. No, Jesús no criticó que ellos quisieran saber, pero hoy hay unos pastores por ahí que no quieren, pero es que no aceptan que se hablen de estos temas. Qué necios son. Y no le pido que me perdonen, no, son necios. Son necios porque la Biblia toma 30% de su contenido para hablar sobre estos temas. Y el último libro de la Biblia, es más, yo voy a decir como los últimos 4 o 5 libros de la Biblia, porque está primera, segunda y tercera de Juan, está primera y segunda de Pedro, está Judas y está Apocalipsis. Todos básicamente tienen que ver con los tiempos del fin y con preparar defensa para cualquiera que nos enfrente, echando al suelo aquello en que hemos creído. Hermanos, estamos en tiempos excepcionales. En tiempos excepcionales. Amén. Así que vamos a seguir hablando de esto. Hoy yo no voy a responder ninguna pregunta porque quiero darle un giro a esto. Ya está bueno de lo que hemos enseñado y vamos ahora, porque estoy mirando que las preguntas que faltan ya son llover sobre mojado, ya son respuestas que yo he dado, y todo el que tenga más, mira el material que ya yo tengo ahí disponible y debe quedar satisfactoriamente respondido. Hay gente que no, gente que es haragana, lee medio o escucha media actualización, se inscribe a mi lista y comienza a hacer preguntas, pero por favor, ¿qué es lo que está pasando? Por favor, no, vaya y oiga en contexto. Eso es como que Dios nos diera la Biblia y que una persona se convierta y quiera que el pastor le esté respondiendo cómo Dios creó el mundo. Hermano, pero lea Génesis. Hermano, ¿y qué es eso de que Dios, que el pueblo de Dios estuvo preso? Hermano, léase Éxodo. Entonces, las respuestas están ahí, pero usted tiene que oír el material. Amén. Entonces, mire, yo quiero hoy hacer un pequeño giro y, usando la Biblia, como siempre, proponerles algo a ustedes. Así que permítame tomar la Biblia y vamos a leer algunos versículos que generalmente uno los lee, pero como que les pasa por encima así. ¿Y por qué sucede eso? Porque a veces uno lee la palabra de Dios, pero la lee y juzga lo que dice. Dios le ministra a uno sobre lo que dice, basado en tu conocimiento. Pero conforme va pasando el tiempo y uno va conociendo más y los planes tanto de Dios como del enemigo se van revelando, entonces uno ve más claramente. Por eso dice la Biblia que eventualmente veríamos más claramente, entenderíamos mejor. De hecho dice que cuando estemos en el cielo veremos claramente, veremos como debíamos haber visto. Pero hasta ahora vamos a ver con la limitación que tenemos hoy. Sin embargo, con la información que hoy yo puedo reunir, ustedes verán que vamos a abrir los ojos. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Vamos al versículo 14. Maldición de la serpiente. Versículo 14 dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la maldición que Dios le hace a la serpiente, al animal, y yo tengo una respuesta por ahí que deben buscar. ¿Por qué Dios maldijo a la serpiente si la serpiente era un simple animal? Dios debió maldecir al diablo que estaba dentro de ella. Sin embargo, hay una maldición claramente sobre la serpiente. Pero vaya y no esté preguntando mañana: doctor, explíqueme eso de la serpiente. No, ya yo la respondí, vaya y deme 10 minutos para yo explicarle. Bien,
Versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está diciendo todavía a la serpiente. En el versículo 3, Dios le da una maldición a la serpiente y dice, y voy a poner enemistad entre ti, la serpiente, y entre la mujer. Y aquí está, después de esta coma, lo que más hemos descuidado de todo esto. Dice, y pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a tomar un segundo para explicar qué acabamos de leer. El hombre peca, incitado por Satanás, quien dice la Biblia en unos versículos anteriores, que vino y poseyó el cuerpo de la serpiente. Muy bien. Dios viene y le dice, ¿qué pasó? Hemos pecado, aquí estamos escondidos. ¿Qué han hecho? Y Dios llama, venga, todo el mundo póngase ahí. Aquí viene el edicto. Fruto del pecado, porque recuerden que anteriormente Dios le había dicho al hombre, si me desobedecieres y comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Hermanos, por favor, olviden lo de la manzana y olviden la pera, olvídense de eso, que eso es para ilustrarlo a los niños. Nosotros no somos niños ya, nosotros somos adultos, que como dice Pablo, es tiempo que comamos alimento espiritual fuerte, viandas, debe estar bebiendo leche en mamilas y en biberón. ¿Oyeron? Oiga lo que dice. Vengan, pónganse aquí. Se pone la serpiente, que todavía está poseída por Satanás. Se pone la mujer y se pone el hombre. Dios a la serpiente, comenzando por la serpiente, con el más inferior de los animales, o de los tres de su creación que están ahí. El más inferior le dice, por tú haber prestado tu cuerpo, sabiéndolo a sabiendas, tenemos que entender eso, porque de otra forma Dios habría sido injusto hablando con un animal que es un animal como los de hoy. ¿Qué sabe una serpiente? No, pero dice que la serpiente hasta tenía patas en ese tiempo. ¿Oyeron? La serpiente podía caminar en ese tiempo. ¿Cómo lo sabemos que podía caminar? Porque Dios le dice que no va a poder caminar más. Entonces, si no vas a poder caminar más, y ese es tu culpabilidad, tu pecado, así vas a pagarlo, significa que caminaba. Amén. Entonces, tú vas a ser maldita y vas a dejar de caminar y te vas a arrastrar. Vas a ser un animal rastrero de ahora en adelante por lo que hiciste. Ahora bien, a quien está dentro de ella, a Satanás, ahora le habla y le dice, y los descendientes tuyos, la simiente tuya, va a estar siempre contra la simiente de la mujer. Pero la descendencia de ella, de la mujer, a quien has engañado, estará contra ti. Y habrá siempre una guerra entre esas dos simientes. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Entre las dos simientes de ustedes dos, pondré enemistad. ¿Qué hará la simiente de Satanás? Va a intentar destruir a Cristo y a sus planes. ¿Y qué hará la simiente de Eva, de la mujer, que es Jesucristo? No solamente intentará, sino que te destruirá. Te va a aplastar la cabeza. ¿Quiénes son esas simientes, hermanos? ¿Qué significa simiente? ¿Usted no sabía que simiente viene de la palabra semilla? O la palabra semilla viene de simiente. Lo que usted siembra, eso es lo que nace. Usted no sabe que simiente significa generación futura, basado en lo que nace de tu vientre. Eso es. ¿Cuál es la simiente mía y de Rosemary? Miquela y Caroline. ¿Y cuál es la simiente suya? Los hijos suyos. ¿Y usted de quién es la simiente? De su papá y de su mamá y de su abuelo y de su abuelo y de su tatarabuelo y de su tatarabuelo. Eso está claro. Así es. Entonces, la simiente de Eva, todo el mundo sabe que sería el Mesías. Por eso a este versículo se llama el protaevangelio, porque predicó el evangelio, predicó la venida del Mesías, que sería las buenas nuevas de la salvación de la humanidad por avanzado. Eso se llama protaevangelio. Pero ¿por qué dejamos afuera la simiente de Satanás? ¿Por qué la dejamos afuera? Porque a la iglesia no le gusta lo espiritual. Y porque la iglesia está dividida en dos grupos. Están los falsos
que evitan y rechazan todo lo que tenga que ver con espiritualismo, con espiritual en la iglesia. Esos son falsos. Amén. Y están los verdaderos, que entonces se dividen en dos grupos. Los verdaderos se dividen en dos grupos. Los que, siendo verdaderos, niegan lo espiritual, como esta gente que no cree en sanidad divina, ni en hablar en lenguas, ni en poner la mano sobre los enfermos, ni en profetizar, ni en ningún tipo de manifestación espiritual, y mucho menos en esto. No creen en esto porque es la Biblia que lo dice, pero ellos no creen. Y los que sí creemos. Entonces, la mayoría, note que son los que no creen, los que son del diablo porque son falsas religiones, que no creen en lo espiritual, y los que, siendo verdaderos hijos de Dios, tampoco creen. Entonces, dentro de nosotros el grupo está dividido en dos. Ese grupo se ha puesto del lado de ellos. Ahora, hermanos, ¿por qué no usamos la misma Biblia para entender cuál es la simiente de Satanás? Porque es obvio y todo el mundo lo enseña sin ningún temor, libremente y alegremente, sin ningún tipo de consecuencia ni miramiento. La gente dice que la simiente de Adán y de Eva, perdón, porque Adán no tuvo nada que ver ahí. La simiente de Eva era Jesucristo. ¿Por qué decimos que Adán no tuvo que tener ahí? Porque aunque la descendencia futura sería de la simiente de Adán puesta en Eva, Dios no permitiría que un hombre sea padre de su hijo, de Jesús. No, solamente tenía que ser padre madre, solamente tenía que ser madre una Eva. Pero es por eso que el Espíritu Santo vino y depositó de la inseminación de Jesús, la depositó el mismo Dios. No José, no. ¿Por qué? Porque entonces Jesús no podía cumplir la profecía que aquí se dice. Es la simiente de la mujer. Jesús es la simiente de la mujer. Ahora, todos los hombres somos la simiente de Adán y Eva. Muy bien, seguimos. ¿Quién es la simiente del diablo? Porque aquí lo dice que va a haber una guerra eterna, constante, futura, entre la simiente de la serpiente, del diablo, y la simiente de Eva. ¿Quién es esa simiente? Qué bueno que lo preguntó. Vamos para la Biblia. En la misma Biblia, para dejar que sea la Biblia misma la que explique lo que pasó allá atrás y quién es la simiente de Satanás. En Primera de Juan, capítulo 3. Y me gustaría que los que tienen Biblias lean lo que dice aquí el subtítulo del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice la confianza y el permanecer en amor. Note cómo la Biblia no tiene ningún problema en, hablando de amor y permanecer en el amor, hablar de ángeles caídos y del diablo y de lo que yo hablo todos los días. Ustedes notan cómo la Biblia no tiene ningún problema saltar de cómo permanecer en el amor, hablar aquí de Génesis y del diablo y de ángeles caídos y de pecado de ángeles caídos. Lo que pasa es que esa gente que exige eso son ignorantes bíblicos. Algunos de ellos ni siquiera son evangélicos, no son creyentes bíblicos. Ahora, sí son joelostinistas o maldonanistas o del Che argentino allá abajo. El hecho es que nosotros, los que somos cristianos bíblicos, en la Biblia lo que usamos. Entonces, oiga lo que dice aquí, el capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Y como para permanecer en el amor, Juan dio un brinco al diablo. Pero mire cómo le brinca al pescuezo de una vez. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde Génesis. Lo pueden subrayar, desde Génesis. Y volamos de Génesis 3, 14, 15 y 16 a Juan 3, del 8 en adelante. Entonces el diablo es el padre de todo el que practica el pecado. Dice, pero para eso, para solucionar este problema de que el diablo es el padre de los que practican el pecado, y para desbaratar el pecado, dice, por eso apareció el Hijo de Dios. Ahí está el cumplimiento del Mesías. Para eso apareció el Mesías, para deshacer las obras del diablo, de la serpiente. Miren cómo aquí está el grupito de nuevo. ¿Oyeron? Aquí está el ser humano que necesita ser salvado, los descendientes de Adán y Eva. Aquí está el diablo, que fue el que se metió en la serpiente. Y aquí está la simiente de la mujer, quien nacería para destruir las obras del diablo. Entonces miren lo que dice aquí.
Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, que es de la simiente de Dios, no practica el pecado, porque, lo voy a decir porque lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en Cristo. Porque la simiente de Dios permanece en Él, permanece en Dios. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan o se conocen los hijos de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente del diablo? Ya dijimos que la simiente del diablo es la que practica el pecado. ¿Cuál es la simiente de Dios? Los que permanecen en Dios y no se satisfacen y no pecan. En eso se manifiestan los hijos de Dios y se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, ¿de quién es? De la simiente, mírala aquí, de la simiente del diablo. Y los que aman a Dios son de la simiente de Dios y no hacen el pecado. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído, que nos amemos unos a otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 11 es el que cierra con broche de oro. Que nos amemos unos con otros. Mire cómo la Biblia brinca del diablo, de Dios, de la simiente del diablo, de la simiente de Dios, de los hijos del diablo, de a qué vino Jesús a destruir, de una guerra cósmica que comenzó allá y que todavía no ha terminado. Aunque ya sabemos quién es el víctor, el vencedor final. Y entonces cambia al amor. Porque este es el mensaje que habéis oído, este es el evangelio. Que nos amemos los unos a los otros, pero eso es entre los hermanos. Amén. Amén. Entonces, vamos ahora a otro versículo. ¿Qué les parece si seguimos buscando en la Biblia? Porque somos cristianos bíblicos. Vamos ahora, Juan 8, 37, 47. Biblia. No un mensaje bonito desde un púlpito inmenso, lleno de gente, con luces bonitas y sistema de sonido. No, Biblia. Porque el día del juicio es con este libro que vamos a ser juzgados. Mire cuál es el subtítulo de esta porción de la Escritura. Los verdaderos hijos de Abraham. Recuerden que el linaje que Dios escogió para que no sea afectado por la semilla de Satanás, por los planes de Satanás de infectar la semilla santa, comenzaron con Abraham. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, yo te voy a dar una tierra, y no te cases con mujeres de allá afuera, solamente con mujeres de tu propia familia, yo te la voy a escoger. Y desde Abraham, Isaac, Jacob, cada uno así fue. Amén. Y cuando rompieron ese mandato, Dios fue fuerte con ellos. Oiga lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 37 en adelante. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. Esto es Jesús discutiendo con los religiosos de ese tiempo. ¿Oyeron? Así como estamos discutiendo con los religiosos de ahora, que son peores que los no creyentes. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ustedes ven, los hijos del diablo no quieren nada que ver con Dios, aunque estén metidos dentro de la iglesia. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Jesús dice: yo soy de la simiente divina, y ustedes son de la simiente del diablo. 39. Respondieron ellos y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora ustedes lo que quieren es matarme, porque les digo la verdad, lo cual he oído de mi padre, lo cual también hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su papá, de su padre, el diablo. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dice:
Si vuestro padre fuera Dios, oiga bien, no es que Abraham no es su padre, no, ni siquiera Dios es su padre. Ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo, eso quieren hacer. Él ha sido homicida desde Génesis, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando ustedes hablan mentira, cuando él habla mentira, de lo que él sabe hacer, habla, porque es mentiroso y él es padre de toda mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecador? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no la oyen, ni me creen, ni me obedecen, porque ustedes no son de Dios. Miren, hermanos, obviamente Jesús está quillado, como dicen los jóvenes en mi país. Jesús está enojado. ¿Oyeron? Y eso es chocante con el Jesús que presentan los de la nueva era por ahí. Un Jesús hippie lleno de barba. Paz, hermano, paz. Ese no es el Jesús que yo leo ahí. Jesús ahí está hablando como que en su mente él tiene un background, él tiene una cosa ahí metida, como que él sabe algo que está en el fondo, y cualquiera que lee eso y dice, pero ¿y por qué Jesús es tan odioso? Jesús es tan agresivo con esa pobre gente. Simplemente dile lo que dé, pero no le digas hijos del diablo, no le digas así. Hoy usted se para en un púlpito y a un hereje usted le dice hijo del diablo y le quitan el micrófono y lo mandan a bajar. ¿Por qué? Porque son iglesias que no son de sana doctrina, no predican como predicaba Jesús. Predican el evangelio de la serpiente. ¿Ustedes quieren saber cuál es el evangelio de la serpiente? O el que predicaban esos escribas, fariseos y saduceos. Miren que Jesús le dice, ustedes no son ni siquiera hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios ni siquiera, ustedes son tal vez criaturas de Dios, pero son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la voluntad del diablo, eso es lo que hace. Hoy las iglesias están llenas de gente que hace la voluntad del diablo, pero tú no se lo puedes decir. No, porque tú no eres una persona que predica amor. Entonces ahora yo lo quiero llevar, hermanos, por un viajecito, y déjenme tomar algunas notas aquí. Miren, hermanos, en Génesis 6 se nos dice que un día, cuando las hijas de los hombres, de Adán y Eva, comenzaron a procrearse, los hijos, Adán y Eva tuvieron hijos y comenzaron a procrearse, le nacieron hijos e hijas. Y dice que los seres angélicos miraron abajo y vieron que las hijas que le nacieron a los hombres, a Adán y a Eva, eran bellas. Y haciendo una cosa que claramente Dios colocó temprano en Génesis, que dijo cada especie que se reproduzca conforme a su especie, a esos ángeles no le importó esa orden de Dios. Y vinieron, y dice la Biblia claramente que tuvieron relaciones sexuales con ellas. Y para el que tenga duda, lea donde dice que los hijos que le nacieron de esa relación sexual. ¿Y que nacieron? Gigantes. Pero eso lo tenemos antes del diluvio, porque hemos estudiado varias veces en las actualizaciones que el diluvio justamente Dios lo envió para hacer una medida drástica, porque Dios dijo, ¿saben qué? El hombre es carne, no es un ser angélico, no se supone que esté mezclándose con ángeles, no, es carne. Así fue que yo lo creé, esa fue la intención original. Pero mira ya por dónde va esto, mezclado con seres angélicos, no. El hombre carne es, y mi espíritu no va a contender con lo que está pasando para siempre. Así que voy a enviar un diluvio que mate a todo lo que ha sucedido aquí. Y Dios elige a un hombre y Dios lo llama justo. Obviamente,
Si Dios lo que quiere es romper lo que está pasando, la unión ilegal, antinatural de ángeles caídos con los hombres, con las hijas de los hombres, Dios mata a todos los que están, pero Dios tiene que salvar al hombre de alguna forma, porque Dios no va a comenzar de nuevo a crear otro Adán y otra Eva. Entonces, ¿qué hace Dios? Saca a Noé porque lo ve que es un hombre justo. Y en otra actualización hablamos sobre cómo un hombre justo cría una buena familia. Y Dios dice en la Biblia que Noé tenía 3 hijos. Se llamaban Cam, Sem y Jafet. Entonces, después del diluvio, que Dios mata a toda carne, los hijos de Noé comienzan a procrearse. Pero ahí tenemos que hacernos una pregunta o varias preguntas. ¿Qué pasó? ¿Ya dejaron los ángeles caídos de venir y de seguir intentando tener sexo con las mujeres? Bueno, parece que no. Entonces, bueno, pero ¿por qué la Biblia no nos dice nada? Bueno, la Biblia nos dice algo, pero muy someramente. Y para entender un poquito más, nos vamos a libros que, aunque hay porciones que se mencionan en la Biblia, son extra bíblicos, no están en el canon de la Biblia. Y es por eso, porque no están en el canon, que si esto parcialmente, por lo menos, no lo dijera la Biblia, ni siquiera lo pudiéramos mencionar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer doctrina basado en cosas, en libros que no son bíblicos. Pero si la Biblia dice una cosa y otro libro que se comprueba que históricamente por lo menos es tan antiguo como la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, entonces podemos ir para rellenar lagunas, pero no hacer doctrina basado en uno de esos libros, sino rellenar lagunas, siempre y cuando no contradiga lo que sí dice la Biblia. Entonces, hay libros por ahí que nos dicen, como el libro de Jubileos y el libro de Enoc, lo que pasó, nos dicen que conforme se fueron procreando los hijos de Noé, los ángeles, ahora un grupo nuevo de ángeles, a los que la Biblia, el libro de Jubileo le llama, y el libro de Enoc le llama a los vigilantes, ahora nos dice que estos ángeles siguen viniendo a tener sexo con las hijas, con las nietas y las bisnietas de Noé. Y los hijos vienen y se le quejan a Noé. Y aquí está una oración que Noé hace a Dios, pidiéndole que por favor evite que sus vigilantes vengan a hacer lo que Dios no quiere. Note que ahora hay un grupo de ángeles que se llaman vigilantes. No se llaman ángeles caídos, no se llaman Ben Elohim, hijos de Dios, no, se llaman vigilantes. Y dice que también hay otro grupo de seres que son espíritus, los cuales fueron creados para hacer daño. Y Noé le dice a Dios que haga algo. Bueno, es obvio que Dios hace algo, porque por lo menos en el área de Canaán, del mundo del Antiguo Testamento, parece ser que eso se detiene. ¿Por qué? Porque después vemos cómo siguen creciendo las naciones y no vemos más quejas de la gente que está en la Biblia y vino después de Noé. No parece. Por lo menos incursiones angélicas no se menciona más. Entonces es posible que ese segundo grupo de ángeles, o es evidente que se llamaban los vigilantes, Dios los puso para vigilar y evitar que los ángeles originales siguieran teniendo sexo con las mujeres. Pero aún inclusive algunos de ellos fueron tentados por Satanás, y tal vez por los que ya lo habían hecho, y también vinieron, y de esos son los que están aprisionados en lugares de condenación, los cuales Enoc, en un viaje que se le dio en el cielo, los vio quemándose, y los cuales se mencionan en Apocalipsis como que algunos van a ser liberados para hacer un trabajo que Dios tiene para ellos durante la gran tribulación. Entonces, hermanos, escúcheme por favor. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice que sucedió. Miren, la Biblia, no le voy a leer todo porque esto sería un estudio de muchísimas horas, y de hecho voy a tener que hacerlo en 3 partes. Dice la Biblia que de los 3 hijos de Noé, de los 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, habían 2 que eran buenos, que eran muchachos tranquilos, pero había uno que parece que era problemático. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que después del diluvio, Noé, para celebrar, hombre al fin, sembró un viñedo. Lo han leído, ¿verdad que sí? Entonces sembró uvas, y del fruto de la uva preparó alcohol y se dio tremenda embriaguez.
Entonces dice que uno de los hijos de Noé vio la desnudez de su papá. Ahí yo he predicado sobre eso, sobre qué fue lo que pudo pasar. Pero en el caso de que lo mínimo haya pasado, que realmente vio solamente, no que tuvo relaciones homosexuales con él porque aprovechó que estaba borracho, no, sino que solamente lo vio, solamente imaginemos que eso sucedió. Mínimo no le gustó a los otros, ni le gustó a Noé al otro día cuando se le pasó la embriaguez y descubrió, oiga lo que dice la Biblia, lo que su hijo había hecho. Parece que hizo algo malo. Entonces, ¿cuál fue de los 3 hijos el que hizo eso? Eran 3, Cam, Sem y Jafet. ¿Cuál fue el que hizo eso? Cam. Porque Sem y Jafet fueron los que vinieron y de espaldas trajeron un manto y taparon a su papá, le cubrieron su desnudez. Entonces el papá, Noé, llama a su hijo y le pone una maldición, pero no se la pone a su hijo. Óigame bien, una cosa muy rara. Dios no le pone la maldición a Cam, sino que se la pone a su hijo que ya había nacido, que ya era tal vez un hombrecito, y se llamaba Canaán el hijo. Oiga el nombre que tenía el hijo de Cam, Canaán. Y todos sabemos qué pasó en Canaán, pero no nos vamos a adelantar. Entonces, hermanos, dice la Biblia que los cananitas, eventualmente los hijos de ese hijo a quien Dios le puso la maldición, son los que eventualmente ocupan primordialmente la zona donde hoy está el Líbano, Jordania, Israel, los territorios que son de Israel pero que ocupan los palestinos. Ese Israel, el Israel que originalmente ocupara Abraham, que Dios se lo prometiera, pero todos sabemos que está el Israel Haaretz, que es un Israel mucho mayor, que fue el que realmente Dios le prometió a Abraham. Pero vamos a hablar de ahí, solamente del centro. Entonces, ahí se reproducen varias naciones, mientras que hay una ausencia del linaje escogido abrahámico. ¿Por qué? Porque Dios los saca de esa zona. Dios saca mediante una obra tal vez divina, porque Dios conoce el futuro. Dios saca a su pueblo de esa zona para que se críe libre de lo que está pasando aquí en Canaán, que ya estaba sucediendo. Dios lo saca de esa zona. Recordemos, hermanos, que cuando Dios le dice a Abraham que camine y se detenga en un lugar, ya ese lugar estaba poblado, tanto que se mencionan nombres de pueblos que ya vivían ahí. Pero Abraham manda a buscar a su esposa, tiene su primer hijo. Abraham se reproduce y nace su hijo. Todos sabemos lo que pasa con el primer hijo que le nace, que nació de la esclava, no era el hijo de la promesa. Eventualmente la madre correcta tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Dios tiene planes con Isaac, pero Isaac tiene 2 hijos. Isaac tiene a Esaú, el de los pelos, el de los vellos, y tiene a Jacob. Ya sabemos la historia de que aunque Isaac nació primero y era el primogénito, aunque los 2 eran mellizos, eran siameses, Dios tiene planes es con Jacob. Entonces, mediante una artimaña entre Jacob y la mamá, engañan al papá para que la bendición de la primogenitura le caiga a Jacob. Entonces Jacob se queda con la bendición de la primogenitura. Esaú, enojado, se va por allá, funda otro pueblo. Y entonces Jacob es muy fructífero y tiene 12 hijos. Todos sabemos la historia de cómo varias madres le parieron todos esos hijos, cuando Lea y Raquel, etc. El hecho es que tiene 12 hijos. Y ahí tenemos la historia de José. José es el penúltimo en nacer. Es el favorito, el papá le manda a hacer la túnica de colores, ellos se ponen celosos, lo venden a los egipcios. Por allá ocurre la hambruna después de la revelación al faraón. José eventualmente se trae a todos sus descendientes porque hay hambre en toda la tierra, y entonces aquí en Egipto es donde Dios saca providencialmente a su pueblo, a esos descendientes de los 12 hijos de Jacob, no a los hijos de Esaú, a los de Jacob, no a los hijos
de Ismael, no, a los de Isaac, no a los hijos, no a los hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con cada uno. Dios sabe cuál es que está limpio. Y vamos a hablar de eso ahora. Nos vamos a dividir ahora a ver cuál es la simiente de Satanás. Ahora yo estoy hablándole a ustedes de que Dios providencialmente mantuvo un linaje, y ese es el que se menciona en la introducción de los evangelios, para el linaje de Jesús, tanto del lado de Jesús, del lado de María, como del lado de José. Entonces allá el pueblo, apartado de toda influencia de la sangre contaminada que está reproduciéndose afuera, Dios separa a su pueblo y hace que salga una gran nación. Ahí Dios tiene entonces de la semilla de Eva un pueblo con el ADN genéticamente limpio, del cual eventualmente nacería Jesús. Ahora tenemos que cuando ellos regresan, ya en los tiempos de Moisés y de Josué, ellos se encuentran una realidad multiplicada, porque ellos duraron mucho tiempo en Egipto, siglos duraron en Egipto. Ahora cuando ellos regresan a la tierra prometida, Dios primero tiene que hacerlos un pueblo que responda a sus órdenes, pero Dios necesita tenerlo un tiempo en el desierto para educarlos y hacerlos una nación, y darles leyes, y darles regimientos morales sobre los cuales se van a regir después como nación, porque ellos vienen de Egipto y todo lo que saben es lo que los egipcios le enseñaron. Entonces escúcheme, ahora ellos regresan a cruzar el Jordán y a poseer la tierra que Dios le prometió a su bisabuelo, a su tatarabuelo, a su tatarabuelo Abraham. Y ahora vuelven a Canaán, pero en Canaán ahora hay grandes ciudades y eso está lleno de gente. ¿Y cuáles son las personas que primordialmente están poblando a Canaán? Los descendientes, quien Noé maldijo por el pecado de Ham, su papá. Hermanos, una cosa maravillosa. Entonces, ¿qué parece que fue lo que sucedió? Que cuando Cam, Sem y Jafet se montaron en el arca, Dios vio que necesitaban mujeres para ellos reproducirse, porque ya Noé y su esposa eran viejitos. Entonces, Dios le dice, busquen sus mujeres. Parece que no escogieron muy bien. Y escogieron, escúchenme, de las mujeres que ellos tres escogieron, parece que escogieron a por lo menos una que tenía ya la influencia angélica dentro de ella, la influencia nefiliana dentro de ella. Y ahora vamos a hablar de otro grupo de gentes que ahora no son nefilims, son rafaitas. ¿Cuál es la diferencia entre los nefilitas y los rafaitas? Que los nefilims son los hijos directos de la unión de los ángeles con las mujeres, pero los rafaitas son los hijos de la sangre contaminada que pasó tal vez una de las mujeres escogidas por los tres hijos de Noé, y por la cual, por lo menos en el área de Canaán, siguieron habiendo gigantes, hermanos. Ya yo les he explicado cómo en el resto del mundo hubo más gigantes, pero por lo menos en ese lugar, mínimo así ocurrió, o es muy probable que así haya ocurrido. Entonces, ¿qué sucede? Que de los tres hijos que comienzan a tener hijos, nació uno que se llamaba Nimrod. Ustedes saben, descendiente de quién dice la Biblia que era Nimrod. De Canaán, de Ham. Entonces Nimrod era nieto de Ham, hijo de Canaán. ¿Y quién era Nimrod? La Biblia Nimrod le llama que era un Gibón. ¿Saben dónde se usa la palabra Gibón? En Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios vinieron y tuvieron. Entonces la Biblia vuelve y usa un término prediluviano para aplicárselo a una persona que nació postdiluviana. Entonces dice que Nimrod era un héroe de la antigüedad, justamente como dice en Génesis 6, que de los descendientes de los Nefilim vinieron los héroes de la antigüedad. Ahí está Nimrod. Nimrod no era buena cosa, así como su papá Canaán no era buena cosa, y como su abuelo Ham no era buena cosa. Eran rebeldes. De hecho, Gibón significa rebelde, rebeldía.
Entonces, Nimrod dice que era un hombre de gran estatura. Es tanto que las representaciones que hay en algunas pirámides, en algunos monumentos antiguos, por lo cual yo le digo que son monumentos prediluvianos, por lo menos las pirámides más grandes, donde está Nimrod representado. Oiga, era un hombre tan grande y tan poderoso que tomaba un león, que no eran leoncitos antes en ese tiempo, eran leones. Toma un león y lo tiene así. Aquí le voy a colocar fotografías de esas representaciones. Y el león lo que parece es un gatito. ¿Oyeron? Entonces Nimrod es el fundador de una religión alternativa a la religión que eventualmente Sem y los descendientes de Sem serían los encargados de pasar de generación en generación hasta que Dios escoge a Abraham muchos años después. Y Abraham ya tiene mínimo la tradición de que sus padres le digan de dónde vino quién y de quién vino quién y de quién vino quién, y que hay un Dios que se llama Jehová. Entonces, la línea de los semitas, de ahí vienen los descendientes de Sem, y es por eso que tú ser anti ellos te llaman antisemita. Jafet también se dividió, se hicieron grandes las naciones, se olvidaron de Dios, pero los cananitas se quedaron ahí, desobedeciendo el mandato de Dios de que se vayan y llenen la tierra. Cam inmediatamente, Canaán inmediatamente, Ham inmediatamente dije, no, yo me voy a quedar aquí, yo no voy para ningún sitio, yo me voy a quedar aquí, porque eran desobedientes. Entonces de ahí viene que Nimrod funda esa gran primera religión anti-Jehová, anti-Jehovana, anti el Dios de la Biblia, porque era un rebelde. Y de la torre de Babel se pueden ir y buscar el origen de todas las grandes religiones del mundo. Ahí se puede encontrar el origen. Y es por eso que también después Nimrod colocó a su madre, que era la que tenía sangre contaminada, y es por eso que él nació así. Nimrod la proclama como una diosa. ¿Por qué? Porque de ella él obtuvo lo que lo hace un gran héroe. Y él hace que endiosen a su mamá, y entonces la presentan como una madre que parió a nuestro Dios, a nuestro ídolo que es Nimrod. Y entonces la representan como una madre con un bebé en los brazos. Hermanos, mucho tiempo después, el catolicismo, cuando es adoptado por el Imperio Romano, hace lo mismo con María. Y de buenas a primeras aparecen unas estatuas que ya existían de la mamá de Nimrod con Nimrod en las manos. Y dice, oh, pero mira, esta estatua es María con Jesús en las manos. Y de ahí en adelante los católicos comenzaron el culto a María. Hermanos, esta actualización está demasiado larga, esto va casi por 1 hora, así que aquí nos vamos a detener y mañana vamos a continuar. Pero creo que eso está fascinante. Hermanos, todo el que escucha esto y le da miedo o dice, yo me voy a alejar de Dios por este conocimiento, no es solamente un bobo, sino que es un estúpido y es un ciego espiritual, porque todo esto nos dice a nosotros lo grande y lo bueno que es Dios, que mantuvo un linaje limpio para que el Salvador de la humanidad naciera. Y mire todos los problemas que tuvo que enfrentar Dios a través de todos esos hombres, hasta que nació nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Y hoy Cristo Jesús vino, como dice la Biblia, a destruir, a desbaratar los planes de Satanás, porque Él es la simiente divina. Y todas esas religiones falsas, todos esos líderes que no buscan de Dios, todo el que hace lo que es contra la voluntad de Dios es Satanás. Y todos los experimentos que él está haciendo son la simiente de Satanás. Y es por eso que Dios proféticamente dijo, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Así que mañana continuamos con ustedes, el doctor Daulio Ureña para Ministerios Antes del Fin. Bendiciones.